¿Cómo le fue a otros bases que venían especialmente de Europa? En realidad todos venían de Europa, aunque no todos son europeos, los casos que vamos a ver, en su primera temporada en la liga. Se oyó, creo yo, no del todo apropiadamente al inicio de la temporada, la comparación de Facu Campazzo con Milos Teodosic. Me parece que son elementos totalmente opuestos en todo sentido. En todo sentido. Pero bueno, vamos a empezar a ver justamente este video. Exactamente, ahí le digo a Leo, eso, mira, ahí está. Él me entiende mejor que si yo se lo dijera al aire. Bien, estamos viendo algunas jugadas del serbio en su temporada debut en Los Ángeles Clippers. Milos Teodosic estuvo nada más que 2 temporadas. Y la verdad que no le fue bien. ¿Ustedes qué se acuerdan de Teodosic en la NBA? Porque la realidad es que no mucho. No, es verdad, a ver, jugó solamente 2 temporadas y quizá me parece que pagó un poquito esto de las altas expectativas que había sobre él, que no terminó de cumplir, que no pudo cumplir en realidad y terminó yéndose como medio por la puerta de atrás, como bueno, no fracaso, pero sí como bueno, la verdad que nos diste menos de la mitad de lo que esperábamos y gracias, y sabemos que la NBA tiene esto de que no te perdona. Sí, yo me acuerdo que lo que más le faltó a Teodosic, y creo que fue el principal factor por el que no se mantuvo, es que su rendimiento defensivo no era muy bueno. Sobre Ni todo lo es. No es. Ni lo es. Sobre todo en un equipo como el de Doc Rivers, que siempre pide defensa, siempre pide compromiso con sus jugadores, desde Boston, ahora con Filadelfia, antes con Clippers. Es un entrenador que demanda mucho atrás y ahí estuvo el principal de Teodosic, incluso promediando casi 10 puntos y 4.6 asistencias. Quizás estadísticamente se pueda ver que su aporte fue muy bueno, por lo menos para lo que es un debutante, pero en comparación con Campazzo, que por ejemplo tiene 5.4 puntos y 2.1 asistencias. No se me anticipe. Ahora lo vamos a ver al final. Bien, ahí estamos viendo justamente la línea estadística de Milos Teodosic en la temporada 2017-2018. 9,5 puntos, 2,8 rebotes, 4,6 asistencias. Ahora estamos viendo a otro que fue con mucha chapa desde la FIBA a la NBA, que es Vasilios Spanoulis, y es todo chico que es griego. Vamos a tratar de pegarle con las pronunciaciones. Spanoulis jugó muy poquito en Houston, muy poco. Verbanás no lo vio, seguro. No, olvídense, no se acuerda. 8 es más, años. Perdón, pero cuesta encontrar imágenes de Spanoulis en la NBA, pero sí, jugó un puñadito de partidos en Houston Rockets. Un hombre que está muy identificado con Olympiacos, pero que en realidad en el básquetbol grande debutó con la camiseta de Panathinaikos. Con Panathinaikos, de hecho, ganó una Euroliga con Željko Obradović en el banco del elenco verde de Atenas. Pero sí, Spanoulis duró un suspiro. Muy poquitos partidos, no llegó ni a media temporada. El griego pegó la vuelta y recordemos que Spanoulis fue moneda de cambio, en realidad, de los derechos de Luis Scola. ¿Bien? Formó parte de ese trueque, o sus derechos en realidad, para que firmen. No, estoy diciendo cualquier cosa, porque Scola no llegó bajo derecho, pero hay una relación que ahora me la estoy olvidando con algún argentino y los derechos de Spanoulis. Pero no, me tengo que corregir porque estoy diciendo una pavada. Scola no llegó bajo ningún derecho porque no fue elegido en el draft. Ahora vamos a ver la línea estadística de Vasilios Spanoulis en Houston Rockets. Bien, Houston y los griegos están de alguna manera linkeados. Años después llegó Papanikolaou también en el año 2015, si no me equivoco, a la franquicia de Texas, y Spanoulis estuvo, reitero, menos de media temporada y se volvió directamente a Olympiacos. No pasó por Panathinaikos, así que directamente fue al Pireo. Ahí lo estamos viendo justamente como máximo anotador de la historia de la Euroliga en esa jugada. Ahí lo vemos.
Bien, 31 partidos apenas, 2,7 puntos, no llegó a un rebote y una asistencia promedio en poco menos de 9 minutos por partido, con un bajísimo 17% en triples. Obviamente que la cantidad de triples que se lanzaban en ese momento no era la misma que se lanzan ahora, y Spanoulis no era el mismo Spanoulis que terminó siendo desde ya. Sí, también en una época en la que los bases europeos, por lo menos, no estaban tan bien considerados, si bien ya está Tony Parker, por ejemplo, en San Antonio. Lo de Vasilis también fue testimonial y algo parecido también a lo de Teosic por su rendimiento defensivo. En esa época tampoco tenían muchas oportunidades y se formó una burbuja que lo mandó de vuelta rapidísimo. Muy bien, le agradezco a Fede Toral, que ahí me está soplando. Bien. Me dice, estuviste cerca con Luis Alberto, pero no era Luis Alberto Escola, sino Luis Alberto Flores. Fichó por 3 temporadas, por $6 millones. Los Rockets habían previamente querido los derechos para jugar en la NBA del jugador en un cambio con los Mavericks, por el que ellos conseguían los del jugador Luis Alberto Flores, que si no me equivoco es dominicano. Así que bueno, gracias a Fede, que está siempre prendido y del otro lado, y que en este caso me salvó las papas. El que estamos viendo en este momento es otro base, mientras lo vemos ahí justamente al uruguayo Esteban Batista, por ejemplo, que es actualmente el entrenador de Barcelona, que es Šarūnas Jasikevičius, así se dice. Uy, ¿cómo estamos hoy con el lituano? Que tuvo un muy buen paso inicialmente por Indiana Pacers y luego por Golden State Warriors. Usted, Miranda, no se acuerda nada de Jasikevičius. Era jovencito usted. Me acuerdo un poco, pero de fotos no lo llegué a ver mucho. Exactamente. Que jugó en la NBA o ingresó un par de años previo al duelo que Argentina y Lituania tuvieron por la medalla de bronce en Beijing 2008. Bien, en ese momento ya, si la memoria no me falla, no formaba parte más de la NBA y había vuelto a Europa, pero esos son sus números: 7,3 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias de promedio en 20 minutos, con un 36% en triples en 75 partidos. Saras jugando en Indiana Pacers, otro de los bases que trajimos a colación, que venía de un gran presente en FIBA y que dieron el paso a la NBA, la gran mayoría europeos. Otro nombre que se mantuvo durante muchos años, que ya lo estamos viendo, es José Manuel Calderón, bien, que salió campeón de casi todo en Baskonia y que arrancó su periplo NBA por Toronto Raptors, donde dejó una huella bastante importante. El jugador que se retiró el año pasado, en realidad, luego de amagar para volver a Europa en algún momento. Bueno, en definitiva se retiró el año pasado en el fatídico para todos nosotros 2020. Allí se retiró José Manuel Calderón, un hombre que como jugador de rol se mantuvo 13 años en la liga. Sí, sobre todo empezando por lo que hizo en Toronto, que en esa época estaba apostando mucho por el talento internacional. Jugadores como Calderón, también como Arniani, Charlie Villanueva en un momento. Si bien le costó en el tiro de tres, que es uno de sus principales fuertes, con el tiempo se fue convirtiendo en un sólido jugador, tanto saliendo de titular como de suplente, y compensando la falta de atleticismo, por ejemplo, con mucha inteligencia. Era uno de los generadores más importantes de Toronto, y poco a poco se fue apagando, pero 13 temporadas para un europeo no está nada mal, y es uno de los que más estuvo. Exactamente, uno de los españoles de mayor permanencia, obviamente sacando el caso de Pau Gasol, bien, que acaba de firmar por el Fútbol Club Barcelona. Después el resto de los jugadores españoles han pasado sin tanta permanencia. Algunos como Rudy Fernández o Sergio Rodríguez volvieron a Europa. Calderón en la 2005-2006, 5,5 puntos, 2,2 rebotes, 4,6 asistencias, 23 minutos de promedio, un bajísimo 16% en triples en 64 partidos. La ficha estadística de José Manuel Calderón en su primera temporada en la NBA, en ese momento en
Toronto Raptors. Hablando de españoles, este es otro que también está actualmente en Europa en este momento en Olimpia Milano, que es Sergio Rodríguez, que tantos dolores de cabeza le trajo a la Argentina en la semifinal mundialista del año 2006, con solo 20 años, y que se mantiene vigente en el nivel más alto del básquetbol europeo. Sí, un jugador que también llegó para ser importante, pero coincidí en un equipo de Portland, incluso con Rudy Fernández unos años. Nunca tuvo las oportunidades que quizás en esta época hubiera tenido. También otra de las grandes faltas, quizás, si se podría decir, era su falta de tamaño y también de defensa, algo que es un denominador común, sacando a José Calderón y a Siquevicius, obviamente. Pero tanto Teosic como Sergio Rodríguez eran jugadores espectaculares que siempre que entraban en ataque generaban y se llenaban de highlights, pero atrás sus rendimientos seguían dejando que desear y también eso se notó. Si bien jugó algunos partidos en Portland, también en Sacramento, en Nueva York, a partir de eso ya fue entrando en ese círculo vicioso de traspasos y terminó volviéndose a Europa. Así es. Y lo ha hecho muy bien Sergio Rodríguez. De hecho, fue campeón europeo, de hecho, con el CSKA de Moscú, y hoy por hoy está haciéndolo de gran manera en Milano como una de las cartas ofensivas más importantes del elenco de Ettore Messina. Sergio Rodríguez debutó en Portland, en realidad, como bien decía Nacho, jugando incluso con Rudy Fernández, y después pasó por Sacramento, New York Knicks, Filadelfia. De hecho, Filadelfia en realidad firmó tras haber jugado en Real Madrid, porque también fue campeón europeo con la Casa Blanca. 3,7 puntos, 1,4 rebotes, 3,3 asistencia en casi 13 minutos, 28% en triples en 67 partidos para el exjugador del Estudiantes de Madrid, de la casa del Delfín Ramiro, o de Ramiro, del Colegio de Ramiro, como en realidad es el Estudiantes de Madrid. Allí lo ha hecho muy bien Sergio Rodríguez. Y este último nombre, que no llama de repente tanto la atención, ¿por qué lo traje a colación? Primero, porque es un sudamericano que hizo carrera en Europa, hablamos de Raúl Neto, pero antes de ir a la NBA tuvo un paso por Murcia. Y en Murcia, cuando llegó Campazzo, la idea era hacer olvidar a Raúl Neto. Y vaya si lo hizo. No solamente lo hizo olvidar, quedó como al menos el base más importante de la historia de UCAM Murcia, incluso llevándolos al playoff por primera vez en su historia, el base cordobés, actualmente jugador de Denver Nuggets. Bueno, Raúl Neto, o Raúlcinho como se lo conoce, debutó en Utah Jazz. Bien, hoy por hoy está jugando en Washington Wizards tras haber pasado por Filadelfia. Otro jugador de rol que de repente no va a deslumbrar, pero tampoco va a desentonar. Y de esa forma, como jugador de rol, se ha hecho Raúl Neto con un lugar dentro de la mejor liga de básquetbol del mundo. También hay que decir que en la selección brasileña siempre ha estado de alguna manera a la sombra de lo que es Marcelinho Huertas. Bien, contemporáneos, han compartido selección, de hecho participó incluso de los últimos Juegos Olímpicos de Río en el año 2016 Raúl Neto, pero siempre como ladero, como backup, si se quiere, de Marcelinho Huertas, el actual base del Lenovo Tenerife. Sí, sobre todo estaba por decir lo mismo, eso de que estuvo a la sombra, pero también en la NBA nunca es muy reconocido, pero incluso en su primera temporada terminó jugando 53 partidos como titular. Ahora en Washington está teniendo su máxima de puntos con 7.9. Es un jugador que siempre, tanto de segundo como de tercer base, actuando como revulsivo, le da soluciones a los equipos. Se mantuvo mucho tiempo en Utah, después un poco en Filadelfia y ahora en Washington. Te da puntos, te da intensidad, incluso en defensa, a pesar de su tamaño, es muy agresivo, y así lo valoran los equipos. Siempre está sumando minutos, nunca más de 20, pero siempre más de 10. 5,9 puntos, 1,5 rebotes, 2,1 asistencias en 18 minutos, un casi 40% en triples en 81 partidos,
muy buena estadística de Raúl Neto. Y ahora le voy a pedir a Leo que ponche una placa que en algún momento pasó por ahí con estos datos más los de Facundo Campazzo, incluyendo el partido de ayer, para ver cómo está Facu en función de estos nombres que hicimos en su temporada debut. Bien, porque tiene buenos números, bien, 5,4 puntos, 0,9 rebotes, 2,1 asistencias. En 15 minutos es uno de los que menos jugó, bien, dentro de este listado, y es el que mejor porcentaje en triples muestra. Facundo está tirando casi un 40%. Bien, uno de sus, quizá en la previa, puntos que podían llegar a ser débiles, hoy por hoy es una de las grandes fortalezas porque Campazzo está metiendo el tiro de afuera. La de ayer no ha sido la mejor noche, indudablemente, pero tampoco es que se le puede dar demasiada confianza o demasiado espacio a la hora de dejarle el tiro liberado porque está lanzando con mucha confianza, no solo suya, sino también de sus compañeros, y en virtud de ello se está ganando por su defensa, por su liderazgo, pero también por su tiro exterior, una buena cantidad de minutos. Sí, para destacar eso también, ¿no? El hecho de que él ya desde antes de llegar dijera que era una de las cosas que más quería y le pedían que trabajara para poder tener al menos una buena primera temporada en la NBA. El tiro de tres lo está haciendo bastante bien, también se tiene confianza, ¿no? Más allá de que en ocasiones quizás sí tiene termina errando 5 tiros, pero se tiene confianza él y los compañeros también le hacen los espacios. También es un jugador que se busca mucho el espacio, ¿no? Justamente para empezar a probar este tiro de tres que tanto se le pide y que tanto necesita cualquier jugador que quiera estar hoy por hoy en la NBA, y lo viene haciendo bastante bien. Y esto de que vos destacabas que es de todos los bases que estuvieron mencionando recién, el que mayor porcentaje de tiro de tres tiene. ¿Alguna última consideración, Miranda, suya? Yo ya hablé demasiado acá. No, sobre todo lo del tiro, como decían ustedes, es increíble lo que mejoró, no en las esquinas, que está en un 60%, tanto en la derecha como en la izquierda, en los que se llaman a body break, que serían todos los tiros que no son precisamente de las esquinas. Campazzo tenía 4 de 19 en los primeros partidos, 21.2% era el porcentaje, y ahora hasta ayer, por ejemplo, estaba tirando 19, 57, 33.3%. Si bien sigue fallando más de lo que debería, se nota la mejoría, y obviamente otra vez tapando bocas que decían que no podía. Es increíble todo lo que está logrando el argentino en intangibles, en defensa, ofensivamente, cosas que siempre le faltaron, y bueno, tapando bocas, como decía. Siempre cumpliendo el paso, siempre estando al nivel que el paso superior que da requiere. Bien, nunca se queda corto, siempre está dando la talla en cada uno de los pasos que ha dado en su carrera profesional, y esta no iba a ser la excepción.